Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén conectados. Para nosotros es un placer contar con todos ustedes en este momento. Y bueno, quiero mandar saludos a todos los que se están conectando a través de las diferentes redes que tenemos en Auditula, a través de Instagram, Facebook, bueno, por supuesto, todas las plataformas, YouTube. Todos ustedes se pueden conectar a través de las plataformas que tenemos para poder vernos. Y hoy tenemos algo que me llama muchísimo la atención. Es justamente lleva tu sistema antisoborno al siguiente nivel. Vamos a tener unos datos súper interesantes con nuestras colaboradoras, Cristina de Andes y por supuesto Ana, bueno, pues acompañándonos hoy en una mañana súper especial. Y como es tan especial, como siempre, yo quiero darles la bienvenida y este es nuestro video para el día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos a Auditulo, donde el saber nunca se detiene. Cada clase es conexión, conocimiento que enriquece. Auditul se vuelve a encender, con pasión, rigor y poder. Somos mentes en acción, tu crecimiento es nuestra razón. Auditoría es nuestra voz, con criterio y claridad. Unimos fuerzas globales, transformando la verdad. De antifraude a control total, normas, riesgos, todo está en esta red que no descansa. Tu talento va a brillar. Recorremos juntos este saber, donde el cambio puede suceder. Cada experto aporta sin duda ideas claras con todo el valor. Bienvenidos a Auditul, donde el saber nunca se detiene. Cada clase es conexión, conocimiento que enriquece. Hoy tu mente va a despegar. Auditul, tu ruta para avanzar. Somos red, somos visión. Auditul, tu mejor elección. Hoy tu mente va a despegar con todo lo que tenemos preparado para ti, así que les damos la bienvenida en los diferentes lugares: Ecuador, Venezuela, República Dominicana, México, Costa Rica, España, Argentina, Salvador, El Salvador, por supuesto, también gente de Colombia que se está conectando a esta hora. Recuerden que vamos a tener espacio para que ustedes puedan también enviar sus dudas. Así que iniciamos el día de hoy. Buenos días, mi nombre es Dora Moreno y en nombre del equipo de Auditul les damos la bienvenida al webinar ¿Cómo llevar el sistema antisoborno al siguiente nivel? En esta jornada revisaremos cómo implementar o fortalecer el sistema de gestión antisoborno, que incluye identificar y mitigar riesgos legales, regulatorios y reputacionales, así como a reportar de manera eficaz a los stakeholders sobre el cumplimiento normativo y las acciones anticorrupción. Este webinar lo desarrollamos el día de hoy con el auspicio de la compañía G Partners y por ello es un honor contar con las señoras Cristina de Andrés López y Ana Isabel Pérez, a quienes agradecemos por compartir su experiencia y conocimientos durante esta jornada. Cristina es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la UAM, con máster en Derecho Penal Económico de la URJC y formación de cumplimiento normativo IE. Miembro del ICAM desde 2011, abogada penalista experta forense. Ha trabajado con despachos, abogada penalista experta en delitos de cuello blanco, compliance corporativo e investigaciones forenses.
Ha trabajado con despachos de prestigio en entornos legales complejos y de alto perfil. Por otra parte, Ana es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por la UC3M. Cuenta con una sólida formación en cumplimiento normativo, destacándose como experto compliance officer por Thomson Reuters, además de haber realizado especializaciones en sistemas de gestión de compliance penal por AENOR, así como formación de corporate compliance y fraude empresarial por EDEU. Como auditora jefa de compliance acreditada por programas de cumplimiento normativo en diversas organizaciones, su trayectoria profesional incluye su paso por el Tribunal Supremo, tras lo cual en el 2011 se unió a G Partners, donde actualmente es socia y también es parte del Departamento de Compliance. Les invitamos a aprovechar al máximo esta jornada en vivo, así como a realizar sus preguntas y al finalizar la presentación tendremos esas dudas resueltas. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy buen día, buenas tardes. Adelante, Cristina. Muchísimas gracias, Dora, por tu presentación y tus palabras y muy buenos días, muy buenas tardes a todos que os incorporáis a este webinar. Para mí es un placer y agradezco a Auditul la iniciativa poder hablar de este tema al que he dedicado toda mi carrera profesional, ya sea de forma reactiva como abogada, defendiendo en algunas ocasiones a personas jurídicas que se han visto envueltas en delitos de corrupción y soborno transnacional, y ahora que dedico mi carrera más profesional, más dedicada a la prevención y a la auditoría también. Me gustaría comenzar la sesión de hoy con una historia que lamentablemente no es la única. Hace apenas unos años vimos como una constructora en América Latina perdió más del 30% de su valor de mercado en solo unos días. La razón, bueno, podéis adivinar, fue un escándalo de sobornos de dimensiones internacionales que fue descubierto en el marco de una investigación internacional. La empresa en cuestión tenía manuales, tenía políticas, tenía procedimientos, bueno, tenía lo que son casi todos los elementos de un sistema antisoborno. Sin embargo, no eran efectivos. El daño que esta empresa sufrió no fue solo financiero, sino también pudimos ver cómo distintos directivos, empleados desfilaron siendo investigados, enjuiciados, y además vimos que muchos de sus contratos fueron cancelados. Pero lo que es más grave, hubo una pérdida total de la sociedad, de confianza de la sociedad en esta empresa. Desafortunadamente, esta historia no es aislada. Probablemente cuando os he planteado la cuestión os habrán venido a la mente distintos nombres de distintas empresas constructoras, y no es que yo tenga nada en contra de el sector de la construcción, pero bueno, siempre ha sido uno de los más expuestos a los riesgos de corrupción. Y vemos, y si hacemos caso a las últimas publicaciones también de Transparencia Internacional, que alrededor del 53% de las personas en América Latina tienen esta sensación de que la corrupción no hace más que aumentar, especialmente en los últimos 12 meses. Bueno, frente a este escenario, la respuesta no puede ser solo reactiva. Necesitamos realmente sistemas que sean dinámicos, que sean estructurados y sólidos. Y ahí es donde entran en juego los sistemas antisoborno o de gestión antisoborno. No son una moda, no son un checklist en una lista de cumplimiento, sino que son una herramienta estratégica. Y ahí depende de la pericia de los directores en cómo convertir esto que algunos han visto como una carga, como una herramienta estratégica y ventaja competitiva. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. Ese es el fundamento de este webinar, ver cómo podemos ayudaros a transformar el cumplimiento en cultura y que vuestra empresa se pueda ver beneficiada
de este aliado estratégico que es la ética y que es la integridad. Entonces vamos a hablar en los próximos minutos sobre la introducción a los sistemas de gestión antisoborno, las distintas normativas y leyes en Latinoamérica. Bueno, veremos, he seleccionado 6 porque es imposible cubrirlas todas, pero bueno, he querido elegir algunos de los ejemplos que me parecen más relevantes. Cómo implementar, veremos algunos tips, algunos consejos de cómo implementar un sistema de gestión antisoborno y luego ya pasaremos a los distintos niveles. El nivel primero de monitoreo y supervisión del sistema de gestión de soborno, qué medidas podemos adoptar y luego, por último, pasaremos a los reportes voluntarios en materia anticorrupción, porque en el mundo en el que vivimos no es solo importante hacer, sino que las empresas tienen que querer mostrar lo que están haciendo. Si os parece, vamos a empezar con esta introducción a los sistemas de gestión antisoborno. Primero, la terminología que hemos buscado, que hemos elegido para este webinar, viene basada principalmente en los estándares internacionales. Hago referencia directamente a la ISO 37001, que como sabéis es la de sistemas de gestión antisoborno, para que nos entendamos. Digo para que nos entendamos porque vamos a ver a continuación que en cada país de Latinoamérica, cuando hablamos de estos sistemas, se les ha dotado de una terminología diferente. Hablamos en Colombia de los programas de transparencia y ética empresarial, podemos hablar en Argentina de los modelos de integridad empresarial. Cada país latinoamericano ha adoptado su propia terminología. Pero cuando hablamos de los sistemas de gestión antisoborno, no solo nos referimos a ellos como un requisito normativo o como un conjunto de políticas, sino, como ya he dicho, como esta herramienta estratégica que nos va a ayudar a cumplir algunos de los principales objetivos, como son la de proteger la reputación de la empresa, crear esta cultura de integridad, ética y cumplimiento y cumplir con distintos estándares internacionales, la ya mencionada ISO 37001, pero también con otras normativas. Algunas de ellas nacionales, que vamos a ver a continuación, y otras internacionales. Cuando hablamos del panorama internacional, no podemos ignorar algunas normativas que tienen un importantísimo calado, como son la FCPA de Estados Unidos o la UK Bribery Act del año 2010. Veremos que todas las demás normativas que se han ido aprobando con el tiempo, no solo en Europa, pero también en Latinoamérica, al final traen causa en esta FCPA americana. Bueno, vamos a ver, ahora voy a simplemente enunciar, porque vamos a hablar de ellos más detalladamente después, cuáles son los requisitos fundamentales. Como digo, cuando hablo de requisitos fundamentales, estoy basándome fundamentalmente en la ISO 37001, porque sí que es verdad que entre las distintas normativas que encontramos en Latinoamérica hay algunos requisitos que pueden ser obligatorios en algunos países y en otros que no lo son tanto. Pero si queremos cumplir con estos estándares internacionales, mi recomendación sería que cuando estemos implementando ese sistema de gestión antisoborno tengamos en cuenta estos requisitos fundamentales. Empezamos con el tone at the top, lo que se conoce en el mundo anglosajón como el tone at the top, que es simplemente un liderazgo que marca la diferencia. Vamos a ver la importancia luego que tiene el liderar con el ejemplo, ¿no? Lo que los americanos también llaman leading by example. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Qué mensajes se mandan a los stakeholders, no solo internos, sino también externos de la compañía? Vamos a hablar del código ético, de las políticas antisobornos, qué áreas tienen que estar cubiertas, cuáles son las áreas que están más expuestas a los riesgos de corrupción. Vamos a hablar del importante rol del oficial de cumplimiento. Bueno, esta era una profesión que hace unos años no existía en Latinoamérica, ahora se ha convertido en una de las profesiones más demandadas y donde más expertos se necesitan. Vamos a hablar de la evaluación de riesgos. Para mí es el punto de partida de cualquier sistema de gestión antisoborno. Solo podemos controlar el riesgo si lo conocemos. Y ese será nuestro objetivo, identificar bien los riesgos de corrupción y soborno. Luego vamos a hablar del canal de denuncias. Tenemos la suerte de contar con Ana de G-Partners,
que ya ha hecho otros webinars monotemáticos del canal de denuncias, pero hoy vamos a hablar de ellos con la importancia que tienen dentro de un sistema de gestión antisoborno. Pasaremos a las capacitaciones y la sensibilización, las campañas de sensibilización para que todo el mundo conozca, para que todo el mundo sepa las consecuencias y las medidas disciplinarias del incumplimiento. Y vamos a hablar también de la debida diligencia de terceros, cómo controlar, cómo hacer el screening de nuestros terceros, cómo evaluar la reputación comercial antes de que terceros presten servicios para nosotros o que puedan actuar en nombre de nuestra empresa. Y finalmente, que va a ser uno de los niveles posteriores a los que hagamos referencia, hablaremos de el monitoreo y la supervisión del programa o del sistema de gestión antisoborno. Hemos esbozado algunos ya antes, pero ¿cuáles son los beneficios de la implementación de este sistema de gestión antisoborno? Bueno, en primer lugar, vivimos en un medio donde el sistema normativo es extremadamente complejo, especialmente para aquellas empresas que operan internacionalmente. Tenemos muchísimas normas anticorrupción, ya mencionaba antes la FCPA, la UK Bribery Act, y tenemos normativas locales. Tenemos también muchísimas normativas en Europa y todo cómo vamos a crear un engranaje, un sistema que cumpla con todas las normativas que son aplicables, especialmente si operamos en distintas jurisdicciones. Ese va a ser el primer punto. Luego hemos hablado de la protección de la reputación. En la era digital la reputación es muy frágil, es muy fácil dañarla y muy difícil restaurarla. Y por eso la ética se convierte y la integridad en un aliado muy importante para proteger esta reputación. También tenemos el acceso de mercados a mercados inversores. Hemos visto en los últimos años que muchos inversores se fijan mucho en la marca sostenible y que van buscando, van pidiendo antes de hacer estos inversores, fondos de inversión, este tipo de políticas y de procedimientos. Te piden a las empresas evidencia y por poner un ejemplo, hablamos de formularios en los que se te puede pedir que compartas el link a una determinada política, el link a un canal de denuncias, para que vean que es algo que existe en la práctica y que no solo se soporta en papel. Mejora la gestión de riesgos, como ya hemos dicho, es una ventaja competitiva increíble. Vamos a ver que en muchos países latinoamericanos, como es el caso de México también y Argentina, se ha establecido como un requisito para acceder a licitaciones públicas contar con este sistema de gestión antisoborno, con lo cual puede ofrecer unas ventajas competitivas muy importantes. Hablamos de transparencia y eficiencia interna. Procesos más claros, controles definidos, responsabilidades bien asignadas, lo que van a hacer es aumentar la eficiencia y reducen la posibilidad de errores y de fraude. O si lo hay, que lo detectemos en unos estadios muy iniciales. Y luego, como ya hemos visto, promueve esa cultura organizacional ética que es tan importante y nos puede ayudar a obtener en su momento la ISO 37001, que es tan relevante de cara a licitaciones públicas también o contratos en entornos más internacionales. Como decía, voy a hablar de algunas normativas y leyes en Latinoamérica. No me da tiempo, desafortunadamente, a hablar de todas ellas. Me encantaría, pero es una cantidad de países y todos ellos, en su inmensa mayoría, han adoptado algunas normativas similares. Y me gustaría empezar por la importancia que tuvo incluso para mí cuando empecé a ejercer como abogada allá en el año 2011, es sobre todo la normativa chilena. La ley 20.393, que introdujo la ley de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es una ley muy avanzada a su tiempo, en la que por primera vez en Latinoamérica se introducía este debate de deben ser las personas jurídicas realmente responsables penalmente. Este debate, que nunca se ha presentado en el mundo anglosajón porque lo han dado por hecho siempre, está muy presente en la Europa continental y lo hemos visto. Hay muchos países que se han decantado, como es el caso de Italia, por ejemplo, por una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en este tipo de delitos, pero Chile abrió una vía y de hecho fue muy importante para España porque nosotros tuvimos una reforma muy importante
operada por la Ley Orgánica 5/2010 del Código Penal, que básicamente se basaba en esta legislación. Entonces, lo que establecía ya en el año 2009 es que para determinados delitos que fueran cometidos por los administradores, por los representantes legales de las empresas en Chile, siempre que se hicieran en nombre de la empresa y para beneficio de la empresa podría ser penalmente responsable. Lo cual, como ya he dicho, abre un paradigma y una vía que es bastante novedosa. En Chile se habla de los modelos de prevención del delito, porque no solo los delitos de corrupción están incluidos, sino otros como el lavado de activos, otros ahora también incluso delitos medioambientales. Entonces no se circunscribía solo a los delitos de corrupción. Otro caso que también con el que estoy más familiarizada, porque tengo algunos también clientes en Colombia, es el caso de la Ley 1778 de 2016 y la interpretación que hizo la Superintendencia de Sociedades de esta ley en su circular de agosto de 2021, que introduce un concepto que es, bueno, el sistema de gestión antisoborno, pero que le da el nombre de programas de ética y transparencia empresarial, que en muchas ocasiones se refiere al PTE. Bueno, ¿qué entidades están obligadas a establecer o implementar estos tipos de programas de ética y transparencia empresarial? Bueno, pues primero las que se incluyen en ciertos sectores que tradicionalmente han sido considerados como muy expuestos a la corrupción. Podemos hablar del sector farmacéutico, podemos hablar del sector de las telecomunicaciones, de la minería. Y luego, por otro lado, también ya algunas entidades que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades si cumplen ciertos criterios. El primero de los criterios es que hayan realizado negocios o transacciones internacionales en el año anterior que sean superiores a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, o el otro escenario sería aquellas empresas que tengan ingresos o activos totales de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Bueno, este sería un poco en los escenarios de las empresas que están obligadas a implementar estos programas de ética y transparencia empresarial. Los requisitos, vamos a ver, son muy parecidos a los que ya hemos anunciado antes, pues bueno, evaluación de riesgo de corrupción y de soborno transnacional, políticas, procedimientos, oficial de cumplimiento, bueno, los vamos a ver en detalle más tarde. Es importante resaltar que en Colombia no hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hablamos de responsabilidad meramente administrativa. Eso no significa que esa responsabilidad no sea seria, porque las multas que se pueden llegar a imponer pueden llegar a los 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pueden llegar a prohibiciones de contratar o de recibir subsidios públicos de hasta 10 años, e incluso hay una de las medidas que resulta un poco sorprendente también, la obligación de publicar en la web de la compañía la sanción administrativa y mantenerla por hasta 5 años. Bueno, estos son algunos de las líneas, de las pinceladas que os puedo dar sobre los programas de ética y transparencia empresarial. Me imagino que hay mucha gente de Colombia y que estáis bastante familiarizados con ellos. Tenemos, siguiendo un estilo parecido, tenemos los modelos de prevención de delitos en Perú. Tenemos la ley 3.424 que regula también responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, y aunque en Perú no existe una obligación como tal para ciertas empresas en implementar este tipo de sistemas de gestión antisoborno, lo que sí que tenemos es una recomendación. Y esa recomendación viene porque se puede atenuar o eximir de responsabilidad administrativa aquellas empresas que hayan adoptado estos sistemas de gestión o modelos de prevención de delitos como se conocen en Perú. Rápidamente, otros sistemas que son un poco diferentes, podemos ver el modelo de integridad empresarial en México, que va muy unida a los artículos 21 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, este tipo de modelos de prevención o modelos de integridad no son tampoco obligatorios, pero sí que aparecen como necesarios para aquellas empresas que quieran contratar en licitaciones públicas en determinadas o quieran obtener
lo que se llama el sello de integridad empresarial en México y demás. Entonces, bueno, es altamente recomendable también que se cuente con este tipo de modelos de integridad empresarial. En cuanto a Argentina, el nombre es parecido, pero también tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas por ciertos delitos, entre los cuales también se encuentra el soborno y la corrupción y el soborno transnacional o de funcionario público extranjero. Y en Argentina, bueno, pues la adopción de este tipo de modelos de integridad lo que puede hacer es también eximir o atenuar la responsabilidad o llegar incluso a acuerdos de colaboración con la justicia en casos de corrupción. Y por último, también para ciertas licitaciones públicas también es necesario que se demuestre que se cuenta con estos modelos de integridad. Y el último caso que hemos seleccionado para este webinar es el caso de Panamá. Tenemos una ley también que reformó el Código Penal panameño en el año 2019, que también introdujo responsabilidad penal de las personas jurídicas y habla no de la obligatoriedad, pero sí de las recomendaciones de adoptar un programa, aquí se llama Programa de Cumplimiento Anticorrupción, para poder también eximir o atenuar de responsabilidad en los casos en los que se le atribuya la comisión de un delito a una persona jurídica. Entonces vemos, bueno, que aquí distintas perspectivas, los distintos países, algunos han optado por responsabilidad penal muchísimo más dura, otros por la responsabilidad meramente administrativa, pero bueno, vemos aquí también un poco que está reflejado el debate que teníamos en Europa, si realmente se puede considerar a las personas jurídicas penalmente responsables de un hecho delictivo, teniendo en cuenta que la persona jurídica, bueno, los más puristas entendemos que no puede tener esa voluntad que es necesaria de comisión del hecho delictivo, pero bueno, los expertos y juristas y legisladores de muchos países han entendido que esa responsabilidad vendría más por la comisión por omisión, por no haberse dotado de aquellos procedimientos encaminados a la detección, prevención y respuesta de los delitos de corrupción. Bueno, pasamos al siguiente punto. Vamos a hablar de los principales, ya los he enunciado antes, de los principales requisitos que de alguna forma aparecen reflejados en todas las regulaciones, si no en las regulaciones, las interpretaciones que han hecho los reguladores o los supervisores de estos modelos de prevención del delito o sistemas de gestión antisoborno. Y de alguna forma u otra aparecen reflejados en todos ellos y de todas formas aparecen en la ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno. Me gustaría empezar, porque yo creo que bueno, tiene sentido con el tone at the top, en la lucha contra la anticorrupción, la corrupción y el soborno no hay nada más poderoso que el ejemplo, ¿no? Y por eso hablamos del tone at the top, el tono que marca la alta dirección. Y esto no es solo una declaración de intenciones, sino que es el motor que realmente impulsa la cultura ética de toda la organización. Cuando los líderes actúan íntegramente, con integridad, cuando comunican con claridad sus mensajes, demuestran de esta forma una tolerancia cero ante la corrupción y envían un mensaje que es muy claro. Y este mensaje es tanto a stakeholders internos como externos, ya puede ser empleados o puede ser socios o puede ser reguladores. Y el mensaje es la ética aquí no se negocia, o sea, no es negociable. Y esto es, como ya he dicho, a veces hablamos mucho de la importancia del ejemplo para los empleados y tal, pero también actúa un poco como dique de contención para amenazas externas. Si tú vas a contratar o te estás postulando en una licitación pública y apareces con un programa de sistema antisoborno muy fuerte, pues a lo mejor el funcionario público de turno que pueda tener alguna tentación de solicitar alguna dádiva o soborno, bueno, pues se cuida con tu organización porque sabe que vas en serio. Por eso que a veces tendemos a pensar solo que va enfocado a los empleados, pero también va enfocado a los stakeholders externos. Como ya decía, el ejemplo es fundamental y esto se va a ver reflejado en que una cultura ética fuerte es la clave para un programa de cumplimiento o un sistema antisoborno que sea sólido.
Solo así va a perdurar en el tiempo. Si los oficiales de cumplimiento no cuentan con el apoyo de la dirección, hay muy poco o nada que un oficial de cumplimiento pueda hacer en una compañía. El siguiente punto, que también sería, es el de involucrar a los stakeholders desde el principio. Otra vez, hablamos de stakeholders internos y también externos. Tenemos que decirles claramente a los stakeholders cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, cuáles son los comportamientos éticos que esperamos de ellos en determinadas circunstancias que pueden ser no muy claras o que pueden presentar retos o riesgos. Eso, por ello es importante el código de conducta o el código ético, por eso es importante que este código sea ampliamente comunicado, no solo a los empleados, pero también que sea publicado en la web para que cualquier socio, potencial tercero, pueda saber cuáles son las líneas rojas de esa organización. Y luego ese código ético, que sería un poco como la constitución de la empresa en cuanto a los derechos y la integridad y los valores, se ve traducida o más detallada en procedimientos y políticas anticorrupción. Y estas políticas tienen que cubrir las áreas que son más críticas desde un punto de vista de soborno transnacional y de corrupción. Me estoy refiriendo a pagos de facilitación, me estoy refiriendo a conflictos de interés, me estoy refiriendo a obsequios, hospitalidades, cuáles son los límites para la aceptación de estos. Todo esto tiene que venir recogido en esas políticas y en esos procedimientos. Y por último, la comunicación, vamos a verlo como parte de la capacitación también, por eso la importancia de que estos documentos aparezcan publicados en la web y que se les dé amplia difusión. Otro de los puntos que quería comentar es sobre el oficial de cumplimiento. Como ya venía diciendo antes, si hace 20 años oficiales de cumplimiento probablemente solo existían en Estados Unidos, ¿no? El compliance y todo esto. Ahora, oficiales de cumplimiento, yo creo que en todas partes se ha convertido en una de las profesiones más demandadas, o de auditores internos expertos en compliance, y es porque tienen un papel, juegan un rol importantísimo dentro de la organización. En muchos de los escenarios normativos que hemos visto es un requisito no negociable, necesitas tener un oficial de cumplimiento que vaya a ser el que, bueno, o bien diseñe e implemente el sistema o tome el testigo del que previamente lo diseñó, y esta persona tiene que tener una autoridad, independencia adecuada, una seniority, una experiencia acreditable en temas de compliance, y tiene que reportar directamente a la dirección. Cuanto más directo sea el reporte, muchísimo mejor. Nos tenemos que quitar intermediarios. Y luego es importante, y esto ya depende más de la dirección y del tone at the top, pero que se dote de recursos suficientes a esta función de cumplimiento. Cuando me refiero a función de cumplimiento, a veces hablamos de una sola persona, otras veces será necesario, debido al tamaño, la complejidad de las operaciones o de los entornos empresariales en los que opera una empresa, a veces será necesario un equipo con distintas personas que puedan apoyar al oficial de cumplimiento. Entonces, cuando hablamos de recursos, es muy importante, bueno, recursos humanos, como ya mencionaba, ese equipo de cumplimiento que apoye al oficial de cumplimiento, pero recursos financieros. Los recursos financieros son importantísimos. Hemos visto lo rápido que está evolucionando el compliance, lo rápido que ha evolucionado en los últimos años, y vemos que las herramientas de compliance, puedo hablar de canales de denuncia, que va a hablar Ana, o puedo hablar de screening tools para hacer el screening, listas de sanciones reputacionales, adverse media, todo eso, matrices de riesgo, softwares que puedan ayudar a los oficiales de cumplimiento a realizar esta labor tan complicada de evaluación de los riesgos. Hemos visto que todo eso tiene un coste bastante alto. Y es curioso porque cuando yo ejercía en España y ejercíamos la corporate defense, a veces en procedimientos penales teníamos que defender a la persona jurídica, una de las preguntas que más hacían los jueces al oficial del cumplimiento, a la persona que había designado la empresa para la defensa, era ¿cuánto se gasta su empresa en compliance al año? Y bueno, esto al final va acorde a unos baremos. Si tú tienes una empresa de tantísimos empleados, operas en tantos escenarios de riesgo y tal, bueno, es bastante objetivo que tú tienes que tener un coste de compliance de X euros, dólares o lo que sea. Bueno, pues esto ya cada vez se va extendiendo más, y
lo que no se acepta por parte de los reguladores, y yo lo que veo también aquí en todos los entornos, es que empresas grandísimas o bancos tengan unos equipos de compliance completamente reducidos, de 3 o 4 personas que no dan abasto, ¿no? Bueno, entonces el tema es de los recursos para que realmente ese equipo de cumplimiento sea real y confiable y que sea efectivo es muy, muy relevante. Y como ya he dicho, depende más de la dirección, pero también es una obligación del oficial de cumplimiento, y esto a lo mejor lo podemos ver luego, que cuando haga su reporte a la dirección ponga de manifiesto que los recursos de los que le han sido dotados no son necesarios para llevar a cabo o desempeñar su función. Entonces, también tenemos aquí como oficiales de cumplimiento, tenemos responsabilidad de decir a la dirección que necesitamos más recursos. Y luego vamos a hablar de uno de mis temas preferidos ahora, que es la evaluación de riesgos. Algunas personas y en algunas regulaciones aparece como, de hecho, el requisito número 1, como el punto de partida. ¿Y por qué? Porque es, como ya decía antes, es muy importante controlar aquello que no se conoce. Entonces, el punto de partida normalmente es conocer esos riesgos. Y esto lleva a cabo, esto lleva consigo determinadas dificultades. Primero es la adopción de una matriz de riesgos que sea adecuada, que nos lleve a cuantificar, se utiliza la terminología de riesgo inherente para saber cuáles son los riesgos inherentes a los que está expuesto la compañía antes de la aplicación de ningún control, para ver cuáles son los controles que ya están implementados o se pueden implementar y que nos van a llevar a la cuantificación de un riesgo residual. Bueno, esta metodología y esta matriz de riesgo tiene que estar bien diseñada, tiene que estar bien documentada y para que cualquier persona, incluso un auditor externo, se lea esa metodología y que pueda entender cómo han sido cuantificados los riesgos. Luego, desde una parte ya menos de metodología, sería qué tipo de riesgos, qué factores se tienen que considerar cuando hacemos esa evaluación de riesgos. Algunos de ellos los podéis ver en esta diapositiva. Podemos empezar por el país en el que operamos, el país en el que tenemos la sede, pero también países en los que podemos tener negocio, puede ser en países en África, países asiáticos que puedan tener unos riesgos de corrupción más elevados. Como sabéis, no todos los países tienen unos sistemas igual de exigentes en materia anticorrupción y para ello es realmente muy bueno, el índice que se suele utilizar como referencia es el publicado todos los años por Transparencia Internacional, que es el índice de percepción de la corrupción, ¿no? Que nos da un ranking con todos los países del mundo basada en la percepción no solo de sus habitantes, sino también de expertos y tanto en el sector privado también, de cuáles son esos niveles de corrupción. Porque como os podréis imaginar, aquellos países más corruptos son los que tienen menos casos de corrupción o menos investigaciones o menos juicios porque realmente no existe una voluntad política de persecución de estos delitos. Luego tenemos la industria, el sector. Como ya lo apuntaba antes, existen ciertas industrias y sectores que son más tendentes o que siempre han sido asociados más a la corrupción. Un ejemplo de ellos es el sector farmacéutico, por ejemplo, que depende tantísimo de permisos para la aprobación de vacunas, para la aprobación de nuevos fármacos, pero podemos poner otros ejemplos. Hablaba antes yo también del sector de la construcción, tradicionalmente muy ligada a la corrupción. ¿Por qué? Porque depende mucho de la obtención de permisos. En España siempre el sector de la corrupción ha sido el sector de la construcción ha sido el mayor foco de corrupción, sobre todo a nivel de administración local, donde se otorgaban esos permisos y se daban esos pelotazos. Pero bueno, existen otros sectores e industrias que por su importancia estratégica, como las telecomunicaciones, como la energía, por supuesto, bueno, pues están muy expuestos. Tenemos la oportunidad del negocio, bueno, pues proyectos de alto valor, licitaciones públicas, adquisiciones urgentes, llevan un riesgo más alto. También los socios comerciales potenciales, bueno, pues aquellos socios que puedan encontrarse en países de riesgo o aquellos socios que vayan a actuar en nuestro nombre
tienen un riesgo muchísimo mayor para la organización. Luego tendríamos el nivel de implicación de los gobiernos, cuanta más implicación, más riesgo. Regulaciones gubernamentales, lo mismo, cuanto entornos más regulados dan lugar a áreas grises y de muchísima más corrupción o de exposición a la corrupción. Y luego tenemos, bueno, pues, por ejemplo, empresas de importación-exportación que están muy expuestos a aduanas y a la inmigración y que sobre todo, bueno, tendrán riesgos de muchísimos pagos de facilitación, ¿no? De pequeños sobornos que se pagan para estas cuestiones. Otro punto que ya lo mencionaba antes también es la importancia de la capacitación, la importancia de las campañas de sensibilización. Las políticas y los procedimientos deben comunicarse a toda la organización. Por eso es muy importante que para aquellas empresas que operen en distintos países o que tengan empleados en distintos países, se intente hacer esa capacitación en los idiomas locales también. Bueno, entiendo que en la mayoría de los casos estamos hablando del idioma, bueno, inglés, el español, pero tenemos que tener en cuenta que en algunos determinados países estas lenguas apenas se hablan. Bueno, pues hay que hacerlo necesario para que todo el mundo, todos los empleados tengan acceso en su idioma. Luego tenemos la capacitación y certificación periódica para distintos roles dentro de la organización. Yo yo creo que hay que dar una formación específica para directores, para oficiales de cumplimiento y demás. Y sobre todo también para aquellos agentes que puedan llevar a cabo actividad o actos en nombre de la compañía. Y luego la capacitación tiene que abarcar todo, las políticas, los procedimientos, el código de conducta, la legislación aplicable, pero también las sanciones que se puedan imponer tanto a la persona jurídica como también a los individuos. Y poner a los empleados en situaciones prácticas que supongan un dilema moral, un dilema ético y ver cómo responderían ellos en esas circunstancias. Y luego, bueno, hay distintas formas, pero no solo hay que dar distintas formas de dar la capacitación, pero no solo hay que dar esa capacitación, sino asesoramiento continuo después. Y ahora voy a pasar al testigo Ana, que va a hablar de los canales de denuncias como uno de los elementos fundamentales en estos sistemas de gestión antisoborno. Voy a aprovechar para beber un poco de agua. Haces bien, Cristina. Bueno, un placer saludaros a todos. Les robo a Cristina, 3-4 minutos para hablaros de este tema tan relevante como son los canales éticos, Speak Up System, sistemas internos de información, canales de denuncia o como cada país los quiera llamar. Seguro que algunos pues ya me conocéis de otros espacios que hemos compartido con los compañeros de Auditool y ya justo además hemos hablado mucho de esta temática de canal de denuncias, pero por si acaso alguno no ha podido acudir a estos otros webinars, bueno, pues considerábamos importante dedicar aquí unos minutos al canal ético, ¿no? Al final se trata de un sistema de comunicación corporativo absolutamente indispensable si queremos monitorizar nuestros riesgos, ¿no? En general, con independencia del mundo del compliance, desde luego que es una herramienta de control interno, ¿no? Que nos permite, ya digo, en tiempo real tener controlados nuestros riesgos, porque al final permite a cualquier stakeholder comunicar lo que ellos puedan entender que es un incumplimiento, una irregularidad o al menos les parezca una red flag de que algo no se está haciendo bien, ¿no? Entonces, a título general, en amplio espectro, podemos decir que es la principal herramienta para monitorizar riesgos. Pero, por supuesto, si nos centramos en el ámbito del compliance, bueno, pues no hay compliance efectivo si no tenemos un canal ético implementado y, además, implementado conforme a las best practices, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, bueno, de esto justo queremos focalizarnos un poquito hoy. Tened en cuenta que para dar ese check verde, ¿no?, a vuestro sistema de gestión de compliance debéis disponer de un canal ético, de un canal de denuncias. Este canal, además, debe estar abierto a todos los stakeholders, preferiblemente publicarlo en vuestras web corporativas para que cualquiera pueda acceder. Además, acompañarlo, como antes decía Cristina, ¿no?, de un plan de capacitación, de formación, de sensibilización para que vuestros empleados lo conozcan, ¿no? O sea, pongámoslo a disposición del externo, pero que también nuestros empleados sepan de su existencia y además sepan de las garantías que les respalda la compañía en la usabilidad del mismo, ¿no? Y aquí la formación, desde luego, que es el corazón para conseguir estos objetivos.
Hoy en día, de hecho, esta misma mañana nos llegaba como proveedores de un cliente la obligación de hacer una formación sobre anti-bribery y sobre el canal ético, ¿no? O sea, que es que ya las capacitaciones llegan hasta el stakeholder externo, ¿no? Entonces, bueno, imaginemos en el caso del interno, absolutamente necesaria y, por supuesto, más aún en temas de uso del canal ético, ¿no? Entonces, bueno, abierto, como digo, a todos los miembros de los grupos de interés, por supuesto que la confidencialidad sea absoluta y no solamente en el papel, que como os decía en otros webinars, el papel todo lo aguanta. Al final yo puedo poner en mis políticas que mi canal es confidencial, pero si luego técnicamente no lo es, no nos vale de nada. El canal ético debe ser confidencial a nivel organizativo, es decir, en el papelito, y que yo lo comunique así a mis stakeholders, pero también técnicamente. Como siempre os digo, ¿no? Que la comunicación vaya cifrada, que no se puedan rastrear IPs, que los datos se guarden encriptados y que si la persona quiere utilizarlo de forma anónima, realmente se le permita técnicamente, ¿no? Huyendo un poco de que el canal exclusivamente se articule por un correo electrónico, ¿no? El correo, el teléfono, son líneas de comunicación, pero no pueden ser exclusivas, ¿no? El escenario ideal sería un sistema interno de información orquestado por una plataforma web, a ser posible externa, para que esté ajena del equipo de IT, un correo electrónico, un teléfono, incluso un buzón físico, ¿no? Donde el empleado de la fábrica pues pueda meter esa denuncia en papel como se ha hecho toda la vida. Es decir, distintas entradas para comunicar irregularidades, pero desde luego que la que sí tenemos que tener es esa plataforma web securizada, confidencial y técnicamente incluso anónima si la compañía así lo determina, que desde luego es nuestra recomendación y además imperativo legal en muchísimos países. Y luego, bueno, pues una vez que nos llega el expediente, desde luego que la confidencialidad debe seguir ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces veo clientes que disponen de plataformas web enormemente securizadas, certificadas con una ISO 27001 de Information Security, con controles anti-hacking, test de penetración y luego cuando hacen la investigación interna intercambian emails con adjuntos que no van cifrados y donde no hay ningún tipo de cautela profesional, ¿no? Entonces, bueno, muy importante que esa confidencialidad se salvaguarde hasta el cierre del expediente, de la comunicación en cuestión, ¿vale? Y que, por supuesto, se haga una gestión óptima del mismo, ¿no? Y esto pasa por distintas cuestiones. La primera, la recepción de la comunicación. Tenemos que acusar recibo, ¿no? Tenemos que decirle a ese denunciante, oye, lo he recibido y voy a proceder a investigarlo o no, o simplemente esto no es objeto de canal y procedo al cierre, ¿no? Una vez que lo admitimos, esa investigación imparcial, objetiva, neutral, evitando el conflicto de interés. Oye, pues si alguien de los que vamos a investigar en nuestra compañía está involucrado, hay que recusarle, no puede, ni siquiera puede llegarle que hay una denuncia que le afecte, ni siquiera puede enterarse, ¿no? Imaginemos ya participar en la instrucción, debiera ser impensable, ¿no? Y eso pasa por una correcta gestión del conflicto de interés, ¿vale? Y en esa instrucción, oye, con los recursos que tenemos en la compañía no damos abasto para llegar a investigar esto de forma correcta, bueno, recurramos a externos que nos ayuden, ¿no? A generar ese informe objetivo de lo que realmente aquí ha podido suceder. En esa investigación hoy en día hay multitud de técnicas forenses para hacer una buena instrucción, ¿no? Desde investigar ordenadores con todas las garantías, entrevistas indagatorias, análisis de contabilidad con mucha inteligencia artificial, ¿no? Y todo esto, bueno, pues las empresas en interno no suelen tenerlo, pero sí que hay mucha empresa externa que os puede dotar de todos estos recursos para aquellas instrucciones, sobre todo graves, importantes, las revistáis de las garantías que realmente requieren. Y un cierre potente, ¿no? Que tengamos un informe, que tengamos evidencias de lo bien que hemos hecho las cosas, de las garantías que le hemos dado a las partes y los derechos que hemos respetado de tanto el denunciado como el denunciante, como los propios testigos, y que todo esto también de alguna forma se comunique al denunciante. No digo que le tengamos que decir el por qué hemos cerrado y cómo, pero sí que hemos cerrado, ¿no? Y que gracias por su comunicación y que nos ha sido de utilidad. Ojo también cuando esa comunicación es falsa y además es falsa y hay mala fe, ¿no? Aquí también está la otra cara de la moneda, que es esa sanción disciplinaria, esa medida disciplinaria contra el que usa el canal ético con mala intención, ¿no? Con una intención que no es realmente crear esa cultura de cumplimiento que se espera en estos sistemas de gestión anti-bribery. Y bueno, una vez que hemos cerrado el expediente, desde luego que todos debemos ser conscientes que si, por ejemplo, se ha detectado, gracias a esa denuncia de buena fe,
que una persona de forma reiterada, por ejemplo, el director de compras, está incumpliendo de forma permanente desde hace años la política de regalos que tenemos dentro de nuestra política anti-bribery, pues también se le podrá despedir, ¿vale? O sea, al final, después de una instrucción siempre hay medidas, pueden ser legales, más mercantiles hacia ese tercero, hacia el proveedor o hacia el cliente, pero también pueden ser internas, ¿no? Que sería ese concepto más laboral de medida disciplinaria. Entonces, bueno, cediéndole de nuevo la palabra a Cristina, sí que es verdad que queríamos trasladaros la importancia de que no tenemos un modelo de compliance efectivo sin un canal de denuncias, que no solamente debe ser confidencial organizativamente hablando en el papel, sino también técnicamente hablando, que siempre debemos permitir en la medida de lo posible el anonimato y que debemos disponer de políticas y protocolos que nos garanticen que la instrucción y la investigación sea efectiva, neutral, imparcial y objetiva. Solo de esta forma ayudaremos a que este sistema de gestión anti-bribery que os está comentando Cristina realmente sea efectivo y tenga el check verde en todos estos elementos que ella os va numerando. Cristina, espero que hayas podido beber agua y te Muchas doy gracias. la palabra. Muchas gracias, Ana. Sí, me ha venido fenomenal. Pues pasamos a uno de los últimos puntos, que bueno, ya lo he enunciado antes, sería la debida diligencia de terceros, la importancia de conocer a estos terceros, conocer las cualificaciones, asociaciones de sus terceros, incluida su reputación comercial. Y aquí juega un papel importantísimo todas las herramientas de screening para ver también sanciones, para ver si está en alguna lista de sanciones, para ver si tiene alguna adverse media, para ver si el tercero está envuelto en alguna investigación o en algún escándalo de corrupción o de cualquier otro tipo que pueda afectar nuestra reputación. Es importante también entender la comprensión de la justificación para incluir al tercero en la transacción. Y os cuento ahora muy rápidamente un caso que he visto, y estos casos se dan mucho en África, países africanos en los que yo trabajo mucho en la actualidad, que la imposición del tercero viene por parte del gobierno, ¿no? Cuando ciertas empresas intentan entrar en países africanos y empiezan a tratar con la administración o el gobierno directamente le dice no, tienes que tienes que actuar por medio de un agente. Y bueno, ese agente ni siquiera sabes quién es ni cuál va a ser realmente su papel. Bueno, pues mucho cuidado en este tipo de escenarios. Tened preparados vuestros Know Your Collaborator cuestionarios, formularios en los que preguntéis, hagáis todas las preguntas pertinentes para poder hacer ese screening. Y luego, bueno, os podéis reservar distintos derechos, como los derechos de auditoría, se puede impartir, como ya hemos visto, capacitaciones a estos terceros y demás. Y luego, el último punto, al que voy a dedicar también ahora más tiempo, sería el de revisar y mejorar el sistema de gestión antisoborno. Y esto es lo que, como ya decía al principio, lo que marca la diferencia. Esto es lo que marca la diferencia entre un sistema de antisoborno eficaz y efectivo y un compliance paper, un sistema de soborno que está solo en papel y solo al final es papel mojado. Bueno, entonces al final lo que tenemos es que el negocio de una empresa cambia con el tiempo, igual que los entornos en los que opera, y así tiene que cambiar también el sistema de gestión antisoborno. Ya hablamos antes sobre la importancia de las evaluaciones de riesgo. Bueno, pues si la empresa va a entrar en nuevas jurisdicciones, va a ofrecer nuevos servicios, se tendrá que hacer una evaluación de riesgo nueva. Bueno, la función de revisión y monitoreo también es relevante, poner a prueba periódicamente esos controles. ¿Están bien diseñados? A lo mejor no están funcionando. Pues ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pensar críticamente sobre las debilidades y áreas potenciales de riesgo. Y luego la importancia, veremos ahora, de las auditorías internas, en el caso de que la empresa cuente con esos departamentos, o si no, auditorías externas. Y luego ese reporte a la dirección, en el que no solo se hable de todas las cuestiones que hemos visto antes, de evaluación de riesgos y tal, sino también sobre la función de revisión y monitoreo. Por ejemplo, si estamos hablando de revisar la debida diligencia de nuestros terceros, da datos en tus informes oficial de cumplimiento de cuántos expedientes se han revisado en el periodo de revisión. Pues han sido 100 de 250 de terceros que tenemos, se han revisado 100. Es muy importante introducir esos datos en los reportes porque nos van a hablar o nos van a decir cómo de efectiva también es la revisión, cómo de exhaustiva es. Y ya pasamos, enlazo con lo que estábamos diciendo. Las empresas líderes no esperan a que ocurra un escándalo para actuar.
Las empresas líderes implementan medidas reactivas y proactivas para identificar señales de alerta, red flags a tiempo, para identificar gaps, brechas, para fortalecer la prevención. Esto es realmente lo que diferencia un sistema efectivo de un sistema que no lo es, ese monitoreo y supervisión. Y aquí os propongo alguna de estas medidas que podéis incluir como en vuestra labor de monitoreo de la función como función de cumplimiento. Pues tenemos indicadores de desempeño antisoborno, tenemos que establecer los KPIs que son relevantes, puede ser el número de denuncias presentadas o el tiempo que se ha tardado en atender estas denuncias, en cerrar los expedientes, como comentaba Ana, el porcentaje de personas a las que se ha dado capacitación, el porcentaje de terceros, la revisión periódica de riesgos. Casi todas las empresas tienen que la revisión de riesgos se va a hacer anualmente, pero ¿qué pasa si hay una reforma legislativa? ¿Pero qué pasa si de repente entramos en un mercado que no controlamos, que es nuevo y que tiene riesgos? Auditorías internas y externas. Es importante. Aquí entramos en la diferencia entre la segunda y la tercera línea de defensa. ¿Cómo puede ser distinto, ¿no? Algunos podéis pensar, pero si el oficial de cumplimiento ya está llevando a cabo esta labor de monitoreo y de supervisión, ¿por qué es necesaria una auditoría interna? Pues tan sencillo como que el auditor interno no está involucrado en el diseño de esos controles y de esas políticas y es mucho más independiente a la hora de hacer ese testeo. Supervisión de los canales de denuncia, verificar su funcionamiento, accesibilidad, seguimiento a terceros, eso ya lo he dicho, evaluación continua, incorporar siempre un test para medir la efectividad de la formación, si es muy compleja, si se ha entendido bien, si no, si los ejercicios prácticos se han resuelto correctamente. También el control documental y de trazabilidad, mantener evidencia trazable de decisiones, reportes, investigaciones y controles. Esto es muy importante. Hay veces que incluso yo también cuando hago mis auditorías, los empleados todos te dicen, no, pero si es que se hizo esta investigación y tal, y bueno, dices, bueno, pues enséñame las notas de las reuniones mantenidas, las notas de las entrevistas, no, pero es que no mantuvimos notas de nada. Bueno, pues esto es importante también, la trazabilidad y sobre todo para un punto de defensa de posibilidad, responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica, esto es fundamental, que haya trazabilidad. Revisión por la alta dirección, validación del oficial de cumplimiento y luego, bueno, señalar todas las acciones, gestiones correctivas de mejora y cuál sería el plan de acción. Cuando hablamos de plan de acción tiene que haber un responsable de cada acción, tiene que haber un seguimiento y que se reporte sobre ese plan de acción y el seguimiento a la dirección. Y vamos a pasar ya al último punto que de hecho da nombre a este webinar, ¿no? Llevar el sistema antisoborno al siguiente nivel. Y ese punto es el reporte voluntario en materia anticorrupción. Entonces, en el mundo actual, donde la confianza es un activo estratégico, lo hemos visto, las empresas no solo son evaluadas por lo que hacen, sino por lo que están dispuestas a mostrar que hacen. Y entonces, este es un punto de inflexión clave. Y estos tipos de reportes, que no están exigidos por ninguna legislación, va dirigido fundamentalmente a los stakeholders externos, que pueden ser inversionistas, pueden ser los reguladores, y se les manda un mensaje muy claro. Somos confiables porque hacemos todo esto y reportamos lo que hacemos, ¿no? Y no penséis en este tipo de reportes, las empresas normalmente dicen la verdad y no siempre llegan a todo y reconocen aquellas deficiencias también que se pueden señalar. ¿Cuáles son este tipo de informes voluntarios? Bueno, pues yo diría el más popular es el de Communication on Progress de Pacto Mundial de Naciones Unidas. Te piden que rellenes un cuestionario en el que te solicitan que reportes en cómo defiendes o has defendido has implementado los 10 principios de Pacto Mundial. Y hay uno de ellos que es anticorrupción, entonces hay distintas secciones de medio ambiente, de derechos humanos, gobernanza, y uno es de anticorrupción. Hay muchísimas, es muy exhaustivo. Yo estoy en la práctica preparando un par de reportes ahora y lleva muchísimo tiempo y es bueno pues poner en un Excel todo lo que has hecho pues, durante el año. Y es importante, bueno, porque además estamos todavía me imagino que algunas de las empresas que están aquí son miembros de Pacto Mundial y tienen hasta el día 31 de julio para presentar estos
informes, reportes voluntarios. Pero tenemos otros, tenemos los estándares de Global Reporting Initiative, que hay uno que es especializado para anticorrupción, tenemos declaraciones de cumplimiento, compliance statements, memorias de responsabilidad social corporativa y cada empresa puede elegir cuál es su forma de reporte. No me voy a extender mucho más en esto porque creo que vamos muy justos de tiempo, Dora, pero bueno, en esta tabla podemos ver que es parecido a lo que hemos venido hablando antes. ¿Cuál serían algunas de las secciones del reporte para ser incluidos en este reporte voluntario? Empezando desde la carta del CEO, de la alta dirección, comprometiéndose con tolerancia cero con la corrupción, hasta distintos links de políticas, de canales de denuncias, para que todo el mundo pueda ver que realmente lo que estás haciendo y cómo estás haciéndolo. Entonces, bueno, antes de que pasemos a las conclusiones, yo creo si podemos coger alguna pregunta antes de cerrar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos entonces con algunos. Les quiero decir que si ustedes quieren ampliar la información sobre la presentación, los invitamos a registrarse en el link que está publicado en el chat. Entonces, recuerden, si quieren ampliar la información, hay un link y deben registrarse para poder ampliar toda la información. Vamos con nuestras preguntas. Dice Bernardo Daza Bermeo, ¿podemos utilizar la inteligencia artificial como herramienta para complementar el sistema de gestión de sobornos? Sí, por supuesto, la inteligencia artificial yo creo que nos está ayudando a todos, pues, absolutamente a todos. O sea, se ha convertido ya, lleva con nosotros solo un par de meses y se ha convertido en nuestro aliado estratégico también. Y por supuesto, ayuda en muchísimos aspectos. Yo el otro día estaba preparando una capacitación de anticorrupción también para una empresa y me podía poner todas las preguntas, casos prácticos. Bueno, agiliza todo muchísimo, ¿verdad? Ponme un caso práctico en el que se vea este testeo de controles y tal. Bueno, como eso, hablo también, podemos hablar de otros softwares. Creo que Ana también en G-Partners controlan muchos de estos softwares también de cruce de datos. No sé si quieres ampliar algo en esto para diligencia de terceros, debida diligencia de terceros sobre todo, como ya no solo son las bases de datos tradicionales de sanciones, de esto, sino que hacen otro cruce. No sé si, Ana, quieres desarrollar más en esto. Efectivamente, en toda la parte de diligencia debida de third parties ya no solamente es el típico cuestionario de homologación que lanzas al tercero y el cruce con la información que salga de los screening tool, sino que aquí ya la inteligencia artificial nos ayuda a muchos más cruces de datos, ¿no? De que pueda haber por otras fuentes y te sale el informe prácticamente hecho, ¿no? Pero también estamos viendo últimamente que ya hay software que, por ejemplo, con tu sistema de gestión anti-bribery te permite introducir en ese software todos los contratos que tengas con terceros, analizar qué tercero es con el que estás trabajando a través de estos software que os decimos de homologación de third parties y verificar si en esos contratos hay clausulados de compliance, ¿no? Si hay alguna cláusula que regule toda la parte anti-bribery en relación con ese tercero, colaborador, partner, cliente, quien sea, ¿no? Y el propio sistema ya te saca el gap análisis con, oye, pues los 100 o 200 contratos que me has dado, estos terceros son los que tienen más riesgo y es que además he detectado que no tienen clausulado de compliance, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse en todos los ámbitos profesionales, pero en compliance, desde luego, queda mucho camino por caminar y nos va a ayudar muchísimo a agilizar, ¿no? Y a optimizar y a ser más eficientes en nuestro día a día. Gracias, muchísimas gracias. Continuamos con más preguntas. Tenemos a Héctor Miranda. Héctor Miranda dice, ¿qué áreas deben de llevar el canal de denuncias y cómo se validaría esa información? ¿Algún método que se utilice? Vale, pues buena pregunta, Héctor. Realmente el canal de denuncias en casi todas las compañías, cuando existe, lo lleva a la función de compliance. El Compliance Officer, el Compliance Committee, que a su vez lidera el sistema de gestión anti-bribery y también, por ende,
gestiona el propio canal ético. Si no tenéis una función de compliance, pues suele llevarlo a auditoría interna. Y cuando ya no existe auditoría interna, bueno, pues como tercera opción suele ser CFO o recursos humanos, ¿vale? Pero lo ideal sería la función de compliance y en su defecto, pues quien lleve toda la tarea de auditoría interna y control interno, ¿vale? Y bueno, ¿cómo validar la información? Pues buena pregunta. Aquí de primeras es complejo dar una respuesta automática y generalista que valga para todos los supuestos. La realidad es que siempre tiene que haber un humano, ¿no? Pensando, analizando, oye, ¿qué hemos recibido? Casi muchos que estaréis aquí quizá lo sufráis, la mayor parte de los expedientes que entran en los canales no son objeto de canal ético. Son quejas o son cuestiones que no tienen que ver con compliance, con ética, con incumplimientos, ¿no? Y ahí la respuesta es fácil de ver, oye, sea lo que me estás diciendo, no es objeto de canal, ¿no? Para ya cuestiones que sí son objeto de canal, que sí son de compliance, nosotros siempre hacemos una investigación, aunque sea preliminar. Un cotejo inicial, si es un tema de acoso, si es un tema de facturas falsas, siempre una mini investigación para determinar, oye, esto tiene alcance, no lo tiene, y ya luego hacer una instrucción más profunda. Pero unas mínimas averiguaciones siempre hay que hacer. Pues si te hablan de facturas falsas, habrá que llamar a la puerta del director de compras, ¿no? Pero precisamente por esto, o financiero, precisamente por esto suele llevarlo función de auditoría interna o función de compliance, porque tienes que tener la autonomía y la independencia suficiente en tu compañía como para llamar a la puerta de quien quieras y pedir la información que necesites. Si no te han dotado de esa autonomía y esa independencia, no vas a poder contrastar la información que entra en el canal. Entonces, de ahí que sea crítico que lo lleven esas áreas. Espero haber respondido a tu pregunta. Muchísimas gracias, Ana. Continuamos con más preguntas. A esta hora, Jennifer Rengifo dice, saludos a todos. Una pregunta, ¿la IA nos sirve de herramienta para el sistema antisoborno? Sí, bueno, Cristina, esta un es poco la que yo creo que ¿no? llamo, Es Como la similar. que hemos contestado al principio, sería la misma pregunta. Sí. Correcto. Vamos con Saskia Naomi. Saludos. Una breve consulta. En casos de fondos y fideicomisos estar amenazados por la no aprobación a la compra de una casa, ¿cómo podríamos solucionar? Aquí, Cristina, salvo error por mi parte, excede un poco de lo que es un sistema anti-bribery, ¿no? O sea, los sistemas anti-bribery van más enfocados para la compañía defenderse, ¿no? Como corporación, como empresa. Sí, entiendo que la pregunta se refiere a qué tipo de documentación, de evidencia a lo mejor puede suministrarse para desengrasar este tipo bueno, al final depende de la política de la compañía. Las políticas tienen sus propios sistemas y de Know Your Client, yo creo que va más enfocado probablemente también por un tema de lavado de activos más que de antisoborno y al final las políticas de la compañía las decide la compañía y puede decidir que solo va a aceptar como cliente a un determinado perfil o a un cliente que pueda ofrecer o pueda suministrar determinados orígenes de origen de los fondos o determinada documentación que pueda probar que el origen de los activos son lícitos y que no están de alguna forma, no traen causa en un lavado de activos, en un cohecho, en un soborno o en cualquier otro delito económico. Entonces, bueno, depende de la compañía que tenga sus propias políticas, protocolos internos y al final el cliente final poco tiene que hacer más que ofrecer la documentación que le pide y si la empresa no quiere, no entras dentro de su risk appetite o de su apetito de riesgo, poco puede el cliente hacer, porque al final es la decisión de la empresa de no llevar a cabo ningún negocio con esa persona porque piensa que puede exceder su apetito de riesgo, básicamente. Muchísimas gracias. Continuamos con más preguntas. Marvin Efraín Luna Lemus. En caso de no existir un área de compliance, ¿la auditoría interna puede tomar esa responsabilidad? Vale. Bueno, ¿empiezas tú, Ana, o quieres...? Te cedo el testigo muy rápido porque simplemente iba a decir que a efectos de canal ético, efectivamente sí, ante ausencia de función de auditoría, a función de compliance, perdonad, pues efectivamente quien mejor podría liderar el canal ético sería
la función de auditoría interna. Pero bueno, mejor Cristina, complétalo tú más a nivel paraguas, ¿no? De sistema de gestión. Sí, sí, bueno, desde un punto de vista más de sistema de gestión de riesgos también, bueno, hablamos de lo que son las tres líneas de defensa, lo que sería primero la primera línea de control owner, luego tenemos la segunda línea de compliance y la tercera que sea auditoría interna. Tiene total sentido tener las tres líneas de defensa, porque como decía antes, el oficial de cumplimiento va a estar involucrado en el diseño de los controles. Va a estar desde el principio en el diseño de las políticas, en la evaluación de riesgos y necesita de una tercera persona o de un tercer departamento que sea independiente para que diga si ese diseño está bien hecho o no. Es muy difícil. El oficial de cumplimiento, como hemos visto, puede supervisar y monitorear el sistema de compliance, pero no lo puede auditar. No lo puede auditar por esto que venía diciendo, porque al final es el que lo ha diseñado, es el que lo ha implementado y no se puede auditar a sí mismo. Bueno, esto dicho, es verdad que para aquellas empresas donde, bueno, de un tamaño a lo mejor pequeño, donde exista auditoría interna, es verdad que las personas que trabajan en el departamento de auditoría interna pueden hacer muy bien de compliance officers. Entonces, a lo mejor, bueno, mi recomendación sería que algunas personas de auditoría interna se pasaran a compliance porque ya tienen muchísima experiencia en el tema de controles, de revisión, de monitoreo, que, bueno, a lo mejor se puede complementar con algún curso o alguna formación más jurídica que tenga que ver más con las normativas que hemos venido hablando. Pero en esencia, casi todas las labores que va a desarrollar el oficial de cumplimiento, un auditor interno ya está bastante preparado para realizarlas, pero creo que sí que necesitan ser independientes y como ya he dicho, en muchas de las normativas latinoamericanas que hemos visto, es una exigencia tener un oficial de cumplimiento y no puede ser el auditor interno. O sea, el auditor interno va a jugar otro rol. Pero, como ya digo, si existe la necesidad de que alguien de auditoría interna se pase a compliance, es un paso muy natural que yo veo y es muy fácil pasar de auditoría interna a compliance porque al final las labores en gran medida son muy parecidas. No sé, Ana, si tienes alguna visión al respecto. Coincido. Al final, la empresa que no tenga recursos para todo, pues efectivamente o hace ese desdoble o se quedan dos líneas, pero lo ideal son las tres y en la estructura que ha comentado Cristina. Muchísimas gracias. Continuamos con más preguntas. Jessica Monsiváis dice, ¿qué software valida los datos de contratos con terceros? Bueno, hay muchísimos en el mercado. No quisiera yo ahora mencionar ninguna marca del mercado en especial, porque creo que no es el lugar, pero hay muchos, ¿vale? Y de hecho, los que yo conozco están también muy enfocados en temas de propiedad intelectual, ¿no? De revisar contratos de licencias para ver si están cumpliendo o no con la legislación, pero me consta que ya son de amplio espectro y puedes meter cualquier tipo de contratos. Hay un montón, al igual que también los de diligencia de ida de third parties, ya hay muchísimos, ¿vale? O sea, con que pongas en Google la palabra te van a salir multitud en el mercado. Si queréis luego, si registráis por no decirlo aquí a título abierto, si os registráis en el form y nos lanzáis la pregunta, ya más a título individual y personal te puedo pasar ideas de los que yo a título personal conozco de proveedores que prestan este servicio, ¿vale? Muchísimas gracias. Continuamos con Luis Reina. ¿Quién puede utilizar la ISO 37001? Cualquier empresa que quiera tener una certificación de sistemas antisoborno pueden intentar certificarse. Por supuesto, tiene que descargarse la ISO y saber cuáles son los requisitos, pero bueno, son los requisitos que hemos visto hoy a grandes rasgos y cualquier empresa puede ser certificada sin ningún límite. Gracias. Continuamos con Patricia Mercedes Rospigliosi. Cristina, ¿nos podría detallar los 10 principios del Pacto Mundial y qué herramientas de IA nos puedes compartir? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que no te he oído? No, después de...
Vale, pues en Pacto Mundial hay determinados principios, existen 10 principios, hay algunos de ellos que son en cuanto a medio ambiente, la protección del agua, la protección de los océanos, tenemos también en cuanto a declaraciones de derechos humanos, pues por ejemplo, tolerancia cero con la mano de obra infantil, y luego hay un determinado principio que es de la lucha contra la corrupción, que no solo obliga a los gobiernos, sino también a las empresas. Y como digo, en este tipo de reporte lo podéis descargar en la página web del Pacto Mundial y es un Excel bastante exhaustivo con con distintas hojas en las que se habla, bueno, del reporte en materia de medio ambiente, reporte en materia de derechos humanos, derechos laborales, anticorrupción y gobernanza. Y como digo, es muy exhaustivo y va a hacerte las preguntas. Ya no es que AI te pueda ayudar, pero es de lo que has hecho. O sea, realmente vas a tener preguntas que van a ser muy directas. Es ¿cuándo fue la última vez que impartiste una formación anticorrupción? ¿Has impartido formación anticorrupción a tus terceros? ¿Tienes un código ético? Pues danos el link. ¿Tienes una política de antisoborno que cubra pagos de facilitación? Pues ofrézcanos el link. Es ese tipo de reporte en el que, bueno, ya tú te puedes extender todo lo que quieras y, bueno, hace solo 2 años que se introdujo este nuevo tipo de reporte por medio del Excel. Antes el reporte era narrativo, en el que tú podías escribir todo lo que quisieras, poner tus gráficos y todo. Y ahora, bueno, es una opción que se sigue dando. Si tú quieres reportar con el Excel y también en el sistema narrativo, puedes hacerlo sin problema. Pero vamos, AI no te va a ayudar en el sentido, bueno, si subes toda la información de tus políticas, pues probablemente sea mucho más fácil hacer el reporte. Si puedes subir todas tus políticas y todos tus registros que tengas sí, a inteligencia artificial, porque probablemente te vengan con un reporte más detallado. Gracias. Continuamos con Rodrigo Peralta. ¿Cuáles han sido los principales desafíos o brechas detectadas en auditorías internas o externas? ¿Cuáles son los principales desafíos? Bueno, una de las cuestiones es que yo veo muy a menudo cuando hablamos, cuando hacemos este tipo de auditorías, es, bueno, yo por lo general, una de las formas para medir sobre todo la cultura organizacional de las empresas es que normalmente selecciono a 4 o 5 personas de la compañía de distintos rangos, ¿verdad? Entonces, hablamos de, bueno, pues siempre selecciono a alguien de la dirección, por supuesto de compliance, y luego gente, bueno, que se ha unido a la compañía de forma, bueno, muy novedosa, muy recientemente. Y lo que hacemos es determinadas entrevistas con estas personas y a veces sí que se presenta un poco el miedo cuando hablo con personas jóvenes y tal, que miedo a decir lo incorrecto, ¿no? Que se vean en estas situaciones de, bueno, va a haber represalias si digo en una entrevista contigo, auditora externa, que realmente esto es papel, que no se hace. Entonces sí que a veces ves a la gente haciendo un poco contorsiones y te da un poco de pena porque es gente que a lo mejor piensa o tiene miedo también de perder su puesto de trabajo o de no quedar bien en frente de los jefes y tal. Por eso digo que, y hoy hemos visto que el tone at the top es tan importante y liderar con el ejemplo es tan importante y te das muy rápido cuenta cuando en un entorno empresarial no existe esta cultura de cumplimiento. Porque ya he dicho, a la tercera o cuarta pregunta que le haces a una persona, realmente te das cuenta de que no existe o que realmente es solo papel mojado. Y el tema es que si un auditor externo se da cuenta, un regulador, un inspector, un juez lo ve también, lo caza a la primera de turno. Pero bueno, siempre te ves en esas situaciones en donde yo lo paso mal, porque las personas también o intentan mentir o intentan cubrirse las espaldas o intentan no decir nada malo de los directores y tal, pero bueno, son escenarios que se suelen dar bastante a menudo. Muy bien, continuamos con Luis Reina. ¿Existe alguna comparación o estudio donde se pueda revisar lo que el soborno representa a la economía mundial y en los diferentes países donde se tiene la cultura de cumplimiento y donde no se tiene? Sí, bueno, lo he mencionado.
más que un estudio, es un índice de percepción de la corrupción que todos los años Transparencia Internacional, que es uno de los principales actores en materia de la lucha contra la corrupción a nivel internacional, publica en su página web. Lo publican siempre en el año en enero del 2024. Si ahora entras en la página web, lo primero que vas a ver es ese ranking mundial. Entonces es un estudio. Como digo, es muy difícil medir la corrupción, es muy difícil y por eso solo se basa en percepción de la corrupción. Es tan difícil porque creo que lo he mencionado antes, los países más corruptos no persiguen la corrupción. Entonces, a lo mejor si hablamos de países que están en el ranking como los más corruptos, podemos hablar países africanos como Somalia, como Costa de Marfil, vamos a ver que a lo mejor los casos de corrupción del año anterior son 0 o ninguno o 4, pero no hay una voluntad política. Por eso manejamos siempre percepción de la corrupción y por eso para cualquier estudio más detallado podemos ir a esa página que no solo publica el ranking, sino que hace estudios pormenorizados por continentes, distintos países, distintos estudios comparados de legislaciones y para mí es uno de los recursos yo creo que más utilizados y que realmente más ayudan estar al día a día de lo que está pasando en el mundo y en los distintos países. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Fernando Rada, ¿cuál es el nivel apropiado para generación de reportes de canales de transparencia para evitar la captura de la alta gerencia cuando está comprometida? Vale, entiendo que esta afecta más a la parte de canal, aunque Cristina, por supuesto, complementa lo que consideres. Esto es un tema complicado de gestionar, ¿no? Sobre todo cuanto más pequeña es la empresa o más coincide propiedad con gestión, más complejo. Y esa es la realidad y no nos podemos poner de perfil a ella, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en esos reportes que tú comentas, ¿no? En esos informes que todos los años hay que escalar y hay que reportar a los órganos de dirección y de gobierno, sí que es verdad que nosotros recomendamos hablar siempre del canal de denuncias en términos puramente numéricos, ¿no? Es decir, pues tantos expedientes han entrado, tantos anónimos, tantos nominativos, tantos de corrupción, tantos de cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos, ¿no? O de la temática que sea, el Estado, ¿no? Pues están abiertos, cerrados y poco más, ¿no? O sea, intentar evitar cualquier dato sensible ya no hacia alta dirección, sino en general, o sea, que todo sea lo más aséptico y neutral posible, incluso de cara al fiscalizador. Aquí en España ya es muy común que fiscalizadores públicos, ¿no? Tribunal de Cuentas y similares, vayan a las empresas a pedir información sobre reportes de los canales de transparencia, canales de denuncias, y la realidad es que se entregan, como digo, totalmente numéricos y sin ningún dato que pueda comprometer a nadie. Ya cuando hay una petición mucho más específica de un expediente concreto, bueno, pues al fiscalizador, por supuesto, se le entrega la información, pero a la alta gerencia no habría por qué entregársela, ¿no? Porque precisamente tenéis que tener esa autonomía y esa independencia para poder proceder. No sé, Cristina, aquí si quieres añadir algo, pero entiendo que es así. Es precisamente vuestra competencia y vuestro poder el que se os delega y otorga para poder gestionar esto con libertad. Sí, creo. Gracias, muy bien. Estoy de acuerdo. Continuamos con más preguntas. De LinkedIn dice, ¿qué aporta más valor a una organización en la prevención del soborno? ¿Implementar un sistema de gestión antisoborno basado en ISO 37001 o fortalecer un programa de compliance interno? ¿Son excluyentes o complementarios? No, son completamente complementarios. De hecho, la mayor parte de las empresas que optan por certificación ISO ya tienen un sistema de compliance y lo único que tienen que hacer es adaptarlo a los requisitos los atributos fundamentales de ISO, que son los que hemos visto hoy a lo largo del webinar. Entonces, bueno, entiendo que hay empresas que ya cuentan con algo de compliance, pues es llevarlo al siguiente nivel y tener que introducir, sobre todo en materia anticorrupción, pues políticas, procedimientos para cubrir todas las áreas que son de riesgos y a las que hace mención ISO 37001, que son las que hemos visto hoy. Pues ISO 37001 habla de conflictos de interés, habla de pagos de facilitación, habla de diligencia de terceros, habla de obsequios y de hospitalidades y
gastos de representación, bueno, pues la idea es que todo eso, que hacer un gap análisis y ver qué es lo que nos falta. Bueno, pues mira, nos falta esto, pues introducirlo o hacer una política ad hoc para conflictos de interés, si es lo que te falta. Luego, bueno, pues si tenías una forma de reporte o lo que sea, bueno, pues adaptarla a lo mejor también a las novedades normativas, el tema de los canales de denuncias. Hay muchos ya no solo por ISO, hay muchos países ya que te ponen unos requisitos. Ahora tenemos España, pues las empresas de más de 50 empleados, bueno, pues todos estos requisitos, no solo tener en cuenta ISO, sino también los requisitos normativos de la empresa, ¿no? De los requisitos normativos de la jurisdicción en la que opera la empresa. Pero vamos, son complementarios, sería llevarlo al siguiente nivel y hacer ese gap análisis y ver qué es lo que realmente nos queda o dónde nos quedamos cortos, dónde tenemos que complementar. Pero se Muchas puede gracias. integrar en cualquier sistema de compliance. No sé si, Ana, tienes algo que decir. No, Perfecto. perfecto, coincido con todo. Bueno, Ana y Cristina, tenemos muchas preguntas más que por supuesto están llenando el formulario que tienen para que las podamos resolver. Vamos con esta última por cuestiones de tiempo. Marta Ospina dice, ¿un sistema antisoborno se puede incorporar a un sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta que se comparte información sensible de la empresa? Buena pregunta. Si quieres, Cristina, me lanzo yo y te dejo Bueno, luego que... lánzate y luego comento. Fenomenal. O sea, yo por mi experiencia, ¿vale? Aquí, por lo menos por España y en algún país de Latinoamérica donde ya ha surgido esta reflexión, bueno, daría para hablar mucho rato, ¿vale? Sí que es verdad que todos los sistemas de gestión ISO comparten un tronco común y hay ciertos procedimientos que son iguales en todos los sistemas de gestión, pero al menos, y esta es mi opinión y encantada de escuchar la de Cristina, sí que es verdad que todo lo que es compliance, antisoborno o el tipo de compliance, el que sea, siempre es más transversal, más corporativo, ¿no? Da cobertura a toda la compañía y a todos los procesos. Sin embargo, cuando trabajamos bajo calidad, bajo una 9001, en el propio alcance tú marcas lo que vas a certificar, ¿no? Pues la línea de producción 3 o la actividad de fabricación de leche, ¿no? O sea, en calidad vas a una actividad y a un proceso muy específico y compliance es todo, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí más me cuesta encontrar el encaje, ¿no? En algo tan transversal, tan corporativo y que debe estar en todos los procesos y calidad que muchas veces se centra en cuestiones muy concretas, ¿no? Partiendo de la premisa que es un sistema de gestión y que muchísimos requisitos son en ambas normas exactamente iguales. No sé, Cristina, ¿tú cómo ves Sí, este yo de reto? hecho yo veo que es mucho más fácil integrar una gestión de calidad en un compliance program, en un programa de compliance. Como dice Ana, hay muchos conceptos que son muy parecidos, pero cuando hablamos de compliance hablamos de algo que engloba también la calidad. Entonces, bueno, porque hay regulaciones también que tienen que ver con la calidad y cuando hablamos de cumplimiento es cumplimiento con todas las obligaciones legales, regulatorias de la empresa. Con lo cual, yo entiendo que se puede integrar, no hay ningún problema en integrar la gestión de la calidad bajo el paraguas de compliance, que es mucho más genérico, mucho más general y que se tiene que ocupar también de cuestiones de calidad en algunos aspectos. Bueno, muchísimas gracias por sus respuestas, por supuesto, y por acompañarnos el día de hoy. Vamos con el cierre por cuestión de tiempo. Ustedes ya saben que se pueden inscribir, revisen el chat y inscríbanse, por favor, en el link que aparece. Una vez finalizado nuestro webinar, cómo llevar el sistema antisoborno al siguiente nivel, agradecemos a Cristina y a Ana su presentación y a todos ustedes por su atención y participación, así como esperamos que la información compartida hoy haya sido de gran utilidad. Los invitamos a registrarse en el link que aparece en el chat para ampliar la información de estos servicios. Ahí está el link. Muchas gracias por elegirnos y esperamos verlos muy pronto. Cristina, Ana, un placer como siempre tenerlas además con tanta información. Gracias a vosotros, Muchas chicos. gracias, Dora. Muchas gracias. Gracias. No te oímos, Dora. Estás en mute.
No, que muchísimas gracias y nos encontramos próximamente en otro webinar. Por supuesto, las respuestas ahí están en el chat. Gracias. Inclúyanse en el Forms, ahí está el link para que todos puedan enviar sus datos. Una feliz tarde, un feliz día, una feliz noche para todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.